siervos, por tus siervas. Te damos gracias porque nos permitiste alabarte, glorificarte, exaltarte. Y en esta tarde de viernes, sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y solamente su palabra fluya como usted me la da y a su pueblo, a esa iglesia, y que cumpla el propósito para el cual usted nos las ha entregado. Y todos los pastores enseñen esta enseñanza, la reproduzcan a todos sus hijos e hijas, que son hijos de Dios, que somos hijos de Dios, la simiente de Dios, en el nombre de Jesús, amén. Pues hoy el Señor hablando y preguntándole cuál es la palabra que nos quiere hablar en esta tarde. Estamos predicando el Evangelio del Reino, ¿sí? Predicando el Evangelio del Reino, y dentro de la predicación del Evangelio del Reino, hoy el Señor quiere hablarnos, dice el Señor, ya no más identidad errada, soy hijo de Dios, ¿sí? Ya no más identidad errada, soy hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, no habíamos recibido a Cristo, no éramos simiente de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo confesamos con nuestros labios, lo aceptamos con nuestro corazón, a partir de ese momento se rompió la simiente del diablo y ahora somos simiente de Dios. La palabra de Dios dice que ahora tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos pordioseros, ya no somos indigentes, ya no somos peregrinos, ya no somos forasteros, ya no somos del mundo. Se quita esa identidad. Ahora la identidad que Dios te da y Dios me da es la identidad de hijo de Dios. Y como estamos predicando el Evangelio del Reino, en la palabra de Dios lo dice. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios en San Juan, ¿sí? San Juan capítulo 1. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Sí? San Juan, ¿sí? San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si se dan cuenta, estamos como Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su diseño original, de acuerdo a Hechos 3:21. Hoy Dios está hablando de la restauración de la identidad que Dios te ha dado a ti y a mí como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, entender nuestra identidad, saber nuestra identidad, saber qué somos para Dios y saber quién es Dios para nosotros. Ya no vas a buscar aprobación de la gente, ya no vas a compararte con la gente impía, ya no vas a buscar amor en la gente impía, ya no vas a buscar aceptación en la gente impía, ya no vas a buscar compañía del mundo, ni vas a buscar sobre todo agradarle al mundo. Ahora Dios te dice: eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres una simiente de Dios. Y esa es la identidad que tú y yo, iglesia, debemos de saber, para que de esa manera sepamos que somos hijos de Dios, hijas de Dios, y que seamos herederos, por lo tanto,
de lo que dice Dios en la palabra de Dios para ti y para mí. Cuando nosotros sabemos nuestra identidad de hijo de Dios e hija de Dios, también estirpamos los nombres y pronombres que lanza el mundo contra ti y contra mí. Cuando te dicen es el hermano separado, reprendemos al diablo. Cuando la gente dice es el aleluyita. Cuando la gente dice el hermanito. Cuando la gente dice el pastorcito. Cuando la gente dice no vales nada, no eres nada. Eso son las voces del diablo que tú no tienes que aceptar. Porque el enemigo quiere que tú no reconozcas la identidad que Dios te dio a ti y menos que la aceptes. Y por su gracia, dice, por voluntad, por Dios, no por carne, por sangre, sino por la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, o sea que no a todos, ¿sí? No más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, está bien claro, fue la voluntad de Dios, fue Dios que te hace heredero de su reino, heredero de una identidad, que tú tienes que saber que esa es la identidad de hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, la mayoría, si te das cuenta, hermano, hermana, encuentras gente y los católicos dicen, no, pues yo también soy cristiano. Eso dicen los católicos, que son cristianos romanos, ¿verdad? Encuentras a los testigos, también dicen que son cristianos. Encuentras a los mormones, también te dicen que son cristianos. Entonces, la palabra cristiano fue un nombre que se le dio a los cristianos que eran perseguidos en Antioquía. Y es un nombre, pero la verdadero origen y diseño de Dios para ti y para mí, ser hijo de Dios. Entonces el diablo le molesta que tú digas que eres hijo o hija de Dios, porque el enemigo está molesto porque fue destituido, porque fue desterrado, destronado. Y entonces él se enfurece cuando tú dices soy hija de Dios, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Entonces, cuando alguien te pregunte ¿qué eres tú para Dios?, tú debes decir hijo de Dios, que no se compara con lo que dicen los testigos de Jehová. Fíjate la diferencia de los testigos de Jehová. Te presentan a Jesucristo, usan el nombre de Jehová, pero después de que usan el nombre de Jehová, te sacan sus atalayas, te sacan su propia Biblia, y entonces ellos dicen que son testigos. Pero es muy diferente un testigo a ser un hijo de Dios, no se compara. Un testigo, ellos dicen testigo. ¿Qué es un testigo? Es alguna persona, sea hombre o mujer, que por ejemplo en un robo, cuando hay en el mundo, en la tierra, dicen, a ver, presente 2 testigos, o cuando vas a sacar tu credencial del IFE, que la perdiste. Y ellos testifican que vieron cómo te la robaron. O sea que estuvieron en la presencia de esa situación o de ese robo. Es un ejemplo que estoy usando para explicártelo. Pero ellos, fíjate, son testigos, ni siquiera se acercan a ser hijos o hijas de Dios. Entonces, nosotros debemos de hablar a la identidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es tu identidad, hermano o hermana? Hijo de Dios. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Y tú y yo hemos creído en su nombre, y no hemos solamente creído en su nombre, hemos sido bautizados en su nombre. ¿Sí? Entonces, para los pastores, dejemos de hablar las ovejas. Realmente Dios habló en parábolas. Cuando hablaba de cuidar el rebaño, cuando hablaba de pastores y ovejas.
pero naturalmente lo usaba como una parábola, como una forma de enseñarnos, como un ejemplo. Pero realmente nuestra identidad es hijo de Dios. Y en la iglesia los pastores siguen hablando el término oveja, cuando sabemos que solamente fue un modelo, una parábola, que Dios habló para explicárnoslos. Pero nosotros debemos de quitar eso. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, ¿sí? Porque dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ser hechos. Ahí dice, ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros ya no tenemos que buscar ninguna aceptación del mundo, ni lo que dice la gente, eso no nos debe de importar. Porque a veces la gente habla mal de algún hermano y el hermano que no sabe su identidad se confunde, lo confunde el enemigo. Pero entonces tú debes de saber que todo lo que dice la gente y usa Satanás usando sus bocas para menospreciarte, para intimidarte, para amenazarte, para frenarte, para pararte, para que tú no aceptes la identidad que Dios te dio, de ser hijo o hija de Dios, tú no debes de hacer caso. Porque tu boca, tu identidad no está en la boca de los hombres, tu identidad está en la boca de Dios, en el corazón de Dios, que de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, tu lenguaje debe de cambiar. Cuando tú te presentes delante del Rey Jesús en oración, en lo secreto, le debes decir, Señor, tú eres mi Padre, Jehová de los ejércitos, aquí estoy delante de tu trono. Tú me has dicho y tú me dices en tu palabra que soy tu hija y soy tu hijo, por tu gracia, por tu sangre, por tu misericordia. Entonces ya no tienes que sentirte como un mendigo, ya no te tienes que sentir como un pordiosero, ya no te tienes que sentir como que no vales nada, que no significas nada. Ya no tienes que decirnos, no me lo merezco. Realmente Dios quiere que vayamos cambiando nuestro lenguaje. Si yo dijera que yo estoy aquí predicando y me lo merezco, pues realmente sería mentiroso. Como todos hemos dicho, antes de conocer a Cristo éramos pecadores. Ahora somos pecadores en el sentido de que fallamos, en el sentido de que a veces no obedecemos a Dios, de que a veces no somos fieles a Dios. Mas sin embargo, con su sangre, Él nos perdona, nos limpia y podemos tener acceso directo al Señor Jesucristo. Y por su gracia y misericordia estoy parado. Por su gracia y misericordia estamos sirviendo. Por su gracia y misericordia Dios está usándonos. Por su gracia y misericordia, no es porque me lo merezca, hermano. Nadie puede decir que es merecedor en el sentido de que por su fuerza, que por su dinero, que por su trabajo, no. Sin Jesús nada soy. Acuérdate, Dios te dice hoy, sin mí no eres hijo de Dios. A todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, que van a escuchar esta predicación. Porque muchos quieren ser libres, pero ¿cómo van a ser libres cuando tienen la palabra y la escuchan? Y a pesar de eso, dice la palabra de Dios en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, hoy la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, Él es la verdad y te está diciendo que en su verdad tú y yo somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, y que en Él hay restauración, en Él hay liberación, en Él hay salvación, en Él hay perdón de pecados, en Él hay consuelo, en Él hay fortaleza, en Él hay bendición, en Él hay cobertura, en Él hay dirección para hacer su obra, en Él hay descanso, en Él hay refugio, en Él hay sanidad, medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces muchos no son libres porque no aceptan la verdad, no aceptan a Jesucristo.
Y entonces, ¿por qué crees que muchos no son libres? Porque nunca han recibido a Jesucristo. Por eso está bien claro, a los que creen en su nombre. Hay muchos que oyen la palabra de Dios, pero no creen en su nombre y menos lo aceptan. Siguen rechazando la verdad y entonces se van al ocultismo. ¿Por qué crees que hay mucha gente que está perdida? Porque el enemigo la ha engañado. Y por eso dentro de todas las áreas del satanismo o del mismo Satanás, tiene diferentes áreas. Y por eso hay muchos que le dicen a todos los que no han aceptado a Jesucristo, que tienen una identidad del maligno, le dicen, ahí están los satanistas, la iglesia satánica, o allá está la iglesia de los masones, o allá está el templo de los budistas, o allá está el templo del Islam. Bueno, ahí le llaman de otra manera, pero lo que te quiero decir, los luciferianos, los que adoran a Lucifer, los que adoran a los brujos que hacen trabajos de brujería, como llaman brujos, ese es su nombre, su identidad está torcida y perdida. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz y ahora el Señor te ha dado una identidad de hijo, que así debes de hablar, así debes de confesar: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, mi Padre es Cristo. Y entonces donde quiera que vayas, ¿qué te van a decir? ¿Tú quién eres? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Esa es tu identidad divina que Dios te ha dado. Ahora eres simiente de Dios. Pero hay muchos que no aceptan la verdad, que es Jesucristo, y por lo tanto no son libres. Siguen buscando alcohólicos anónimos, siguen buscando terapias, siguen buscando en el ocultismo. Pero todo eso no es la verdad, es falso. Tarde o temprano, Dios tenga misericordia, los saca de ahí y ellos mismos testifican que andaban perdidos. Entonces, tú, iglesia, ya no tienes que hablar, soy cristiano, soy cristiana, porque ese término lo ha usado el enemigo para confundir a la iglesia. Aunque nosotros seguimos a Jesucristo, somos siervos de Jesucristo, somos ministros de Jesucristo, somos embajadores de Jesucristo, pero antes de eso somos hijos de Dios. Hijos de Dios, así debes de hablar. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y así los pastores deben de enseñarle a la iglesia que pastorean, que están bajo esta cobertura, que es restaurar la identidad de la iglesia. Volver al diseño original. Entonces, tu pastor, tu pastora, tienes que hablar a tu iglesia, a los hijos que Dios te encargó y a la iglesia que Dios te encargó, a la congregación, que son hijos, hijas de Dios. Y así deben hablar, creer, moverse, pedir delante de la presencia de Dios, porque ahora esa es nuestra identidad, que habla la palabra, no lo que digo yo, porque está escrito en la palabra. Todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, está bien claro, ¿verdad? Ahora, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos está hablando de dos voluntades: voluntad de carne y voluntad de varón. No son engendrados de sangre, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, voluntad de carne, voluntad de carne. Y luego está hablando de la otra voluntad. Voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así Dios le plació llamarte a ti y a mí un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra identidad esa es.
Eso es. Ahora dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí, ahora vamos a Juan también, primera de Juan, hasta atrás de Apocalipsis, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Primera de Juan, vamos a ver, capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos dejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Y en el 18, San Juan 1, 2, 18. Hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora, ha surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de muchos cristos falsos. ¿Sí? Y así como hay hermanos, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, dice la palabra. Pero ahora tú no eres hijo del diablo, tú eres hijo de Dios. Y eres la simiente de Dios. Y eso debemos de restaurar. O sea, volver al diseño de Dios. El diseño de Dios para ti y para mí en identidad, ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Pero sobre todo dice permanecer en Cristo, guardando su palabra, obedeciendo su palabra, sujetándonos a Cristo en todas las áreas, para que de esa manera tú puedas fluir como Dios quiere que fluyas, porque es por tu fruto te conocerán, me conocerán. Pero el Señor quiere que tú ya no aceptes identidades cerradas. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe ni siquiera qué es para Dios. Entonces viene un impío o viene otro de una religión y lo confunde. Pero no te debe de confundir nada, porque hoy llega la luz a tu mente de Cristo, llega la luz a tu corazón, a tu espíritu, alma y cuerpo, y ahora llega la verdad, y la verdad te hace libre, porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, eso debemos hablar. ¿Y qué dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita? En 1 de Juan, ahora vamos al capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Sí? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros los hijos de Dios, ahí nos está diciendo la palabra de Dios cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestro diario vivir, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro testimonio. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver que uno es hijo de Dios? Uno que no practica el pecado, uno que permanece en él, uno que ha nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, la identidad de hijo de Dios es no solamente el nombre, la asignación, más bien en la restauración de la identidad que Dios te ha dado, vivirla. ¿Sí? Porque luego está adelante en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios.
Ahora vamos a ver los hijos del diablo, ¿no? Porque dice ahí, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. ¿Sí? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero si te das cuenta, y los hijos del diablo, y los hijos del diablo. Hace tiempo cuando andábamos predicando, llegaron una persona, él decía que todos éramos hijos de Dios. Y yo le dije que no. Porque para empezar, él no era cristiano, sino masón. Entonces yo le dije, tú no eres hijo de Dios, tú eres el hijo del diablo. Porque nomás hay dos, porque la gente eso piensa. La gente que encuentras en la calle dicen que todos son hijos de Dios. Pero realmente no es así. Todos somos creación. Antes de llegar a Cristo somos creación. Pero ya cuando en la palabra que leímos, a todos los que le recibieron, a Jesucristo, y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si uno no ha recibido a Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿va a ser hijo de Dios? Pues no. Es hijo del diablo, ¿sí? Entonces, me preguntaba eso, que ¿por qué les decía hijos del diablo? Porque dice la palabra que todos los que no reciban al Señor Jesucristo, lo rechacen, son hijos del diablo. Entonces, hay dos tipos de hijos, ¿verdad? Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y tú y yo somos los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ahí lo dice, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la gente se confunde, la que no conoce a Cristo ni lee la palabra, dice que todos son hijos de Dios. Mentira. Entonces, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús según ellos en diciembre y se junta, pero de ahí en fuera, los 364 días del año, que son 365, pues ninguno, no se acercan, viven en el pecado, viven en el alcohol, viven en las drogas, viven en la prostitución, viven robando, viven en asaltos, viven en orgías, etcétera, etcétera. Y ya cuando llega diciembre, se acercan y tratan de festejar el nacimiento de Jesús y quieren estar con Él. Pero ¿cómo va a ser lógico eso? Es incongruente. Que no quieren nada con Dios todo el resto del año, y ese año y a ese día se juntan. Entonces, si te das cuenta, no son hijos de Dios los que no han recibido a Jesucristo, que siguen una religión. Entonces, ¿tiene un precio ser hijo de Dios? Sí, porque hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar sus estatutos, hay que guardar sus ordenanzas, hay que apartarse del pecado, hay que tener temor de Dios, hay que amar a nuestro hermano. Porque amar a nuestro hermano es vital, amar a nuestros enemigos. Pero una cosa es amar y una cosa es perdonar, porque las almas todas son de Dios. Pero cuando hay una guerra contra los impíos, ¿qué hay dentro de ellos? Los que no son hijos de Dios, ¿qué hay dentro de ellos? El enemigo. Satanás los está controlando, sometiendo. Pero nosotros somos hijos de Dios, porque Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, así debemos hablar. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no nacido de Dios, es nacido de Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Si te das cuenta, nos está dando una promesa muy grande. Nos está hablando que los hijos de Dios son los que por la fe vencen al mundo. Los hijos de Dios por la fe vencen al mundo. O sea, que solamente los que son hijos de Dios por la fe pueden vencer al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Pues vencer toda oferta del enemigo, vencer toda tentación del enemigo, vencer en este caso toda falta de identidad errada, toda identidad errada. Hace muchos años, yo cuando llegué a Jesucristo, hace 24 años ya, fue poco a poco entendiendo mi identidad en Cristo. Muchos porque los pastores no le hablan de la identidad a las almas que se salvan. Pero aquí les hablamos desde el inicio, cuando recibe a Jesucristo y se bautiza, a partir de ese momento es hijo de Dios. Ya es una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, los pecados se echan a lo más profundo de la mar y es borrón y cuenta nueva. Entonces una nueva criatura, una nueva vida, una identidad que Dios nos da como hijo o hija de Dios. Y así debemos vivir, hablar, obedecer y hacer como hijos de Dios. No como limosneros, como les digo, no como mendigos, no como pordioseros, no como forasteros, no como peregrinos, no como de que no vales nada, de que no eres nada, de que no tienes nada y que andas buscando aprobación del mundo, aprobación de la gente, aceptación de la gente, andas buscando amor en la gente. Ya no debes hacer eso, porque ahora tu plenitud está en Cristo y tú eres hijo de Dios. Todo lo que tú quieras está en Cristo y te lo va a dar Cristo. Él no falla, Él no miente, su palabra es verdad y su palabra se cumple porque es la única verdad. Entonces, Dios nos está hablando que los hijos de Dios tenemos que no solamente hablarlo, sino vivir, porque nuestro testimonio va a dar cuenta de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios siempre nos está hablando, Dios nos está hablando de la identidad, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice ahora, vamos a ver más a fondo, ¿sí? Esto, ¿sí? Vamos a ver en Romanos 1:3. Vamos a ver Romanos 1:3. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. ¿Sí? Si te das cuenta, acerca de su Hijo, ¿sí? Pero desde el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿sí? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si te das cuenta que fue declarado Hijo de Dios, ¿quién? Jesucristo. Fue Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando anduvo en carne, pues, aunque era Dios, Él sabía que tenía que obedecerle al Padre. Por eso Jesús, cuando andaba predicando en las sinagogas, en carne, Él andaba predicando el Evangelio del Reino. Pero no solamente el Evangelio del Reino, Él sabía su posición delante de Dios, que Él era Hijo de Dios y obedecía al Padre, siempre consultaba al Padre para
hacer algo que le ordenaba al Padre. Él no hacía nada sino lo que hacía el Padre. Entonces, si te das cuenta, Dios es real. Dios, en su condición, Él nació de la Virgen María y creció y estuvo en los negocios de su Padre y todo el tiempo. Y cuando empezó su ministerio, empezó a predicar el Evangelio del Reino. Y por eso nosotros hablamos y predicamos el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque restaurar el Evangelio de Dios en la iglesia. Pero ahora el Señor está restaurando la identidad de todos los que reciben a Jesucristo, la identidad de todos los que reciben a Jesucristo y aceptan su nombre, son llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, está Dios restaurando en esta hora la identidad. Tú tienes que decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero sobre todo vivir la palabra, obedecer la palabra, obedecer a Dios. Entonces, ya no tenemos que escuchar las voces que dicen, no eres nada, no vales nada, nadie te quiere, todos te odian cuando dicen en la escuela ese bullying. Eso no debe de llegar a nuestros jóvenes y señoritas que están en la iglesia, tampoco los debe de perturbar, sino al contrario, ellos deben de saber que sus bocas de la gente que usa el diablo no tienen nada que ver con nosotros, ni aceptarla. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, y que Dios nos da poder, autoridad para predicar las buenas nuevas, que los ángeles miran y quisieran hacerlo. Entonces, Dios te dio poder y autoridad también para vivir como Dios quiere. Tú, como hijo de Dios, hija de Dios, tienes poder sobre todas las cosas. Tienes poder sobre todo los asuntos, sobre todas las adversidades y situaciones adversas, porque es por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de hijo que te dio, e hija de Dios, o hijo de Dios. Entonces tú debes de mandar en humildad y en servicio a los demás, en el sentido de que ni un hijo del diablo te puede amenazar dándote o acusándote con otra identidad. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, por gracia, por la voluntad de Dios, no voluntad de carne, ni voluntad de hombre, ni de sangre, sino por Dios. Entonces, por gracia de Dios, a ti y a mí, por su misericordia, nos ha dado el nombre y la identidad de ser hijo, hija de Dios. Y así tenemos que hablar allá afuera cuando andemos evangelizando, cuando se acerque la gente. Tú debes de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Tú debes de predicar el Evangelio del Reino. Tú debes de predicar que tú eres hijo, hija de Dios. Porque hay muchas iglesias donde no les predican la palabra que es y no saben ni su identidad. Ellos te van a decir, somos cristianos. Pero los cristianos son todos usan ese nombre. Entonces, es tiempo de restaurar la identidad de la iglesia, de cada alma, de cada persona, de cada mujer, hombre, varón, joven, adulto, anciano, que su identidad al recibir a Jesucristo, al bautizarse, es una nueva criatura, una vida nueva, y su identidad delante de Dios es ser hecho hija de Dios, hijo de Dios. Y eso debemos hablar. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a ver San Juan, ya lo leímos, vamos a ver Juan 11:52. Vamos a ver San Juan. San Juan, capítulo 11. Versículo 52. San Juan, capítulo 11, versículo 52. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 11, versículo 52. Dice la palabra de Dios. Y no solamente por la nación, sino también para congregar uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿sí? Así que desde aquel día acordaron,
matarle. Pero vamos a ver más el 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Los hijos de Dios que deben de estar dispersos? No. Dice que los hijos de Dios deben estar congregados. ¿Sí? Entonces, por eso en el libro de Hebreos habla del Señor que congregaos, no como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iba a suceder esta pandemia y sabía que la gente, en lugar de acercarse más a Dios, iba a apartar de Dios. Porque como Egipto, ¿no? Le tenían toda la gente, el pueblo de Israel, cuando Dios usó a Moisés para librarlo de las garras de Faraón, pues temían a las plagas, el pueblo de Israel, pero no temía a Dios, porque ya después de que Dios los había liberado, usando a Moisés, ellos querían regresar, porque decían que allá estaban mejor, ¿sí? Entonces, estaban dispersos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere decirte que un hijo de Dios debe congregarse, un hijo de Dios debe obedecer la palabra. Congregaos y no estar dispersos. A veces la gente está pasando luchas y en lugar de orar por su hermano no sabe, ni siquiera lo deja solo. Por eso el Señor quiere que estemos en una misma unidad, en un mismo sentir, en una misma visión, en unanimidad, ¿sí? Para que de esa manera seamos en las manos de Dios armas poderosas para, a través de la oración, en acuerdo, donde se juntan todos los hijos de Dios, donde se congregan todos los hijos de Dios, para hacer la voluntad del Padre, que es llevar las buenas nuevas de salvación, a tiempo y fuera de tiempo, porque es parte de todo el que salva a Dios, lo salva no para que esté sentado en una silla, lo salva para que sirva a Dios, pero sobre todo para ir por las almas, rescatar las almas, para ser parte de ese ejército de hijos de Dios, pero hoy con la función de hacer discípulos, la comisión de hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ganar almas para Cristo, yo tengo que ganar almas para Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Lucas 20, del 34, vamos a ver Lucas 20, dice la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36. Dice la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 20, versículo del 34 al 36. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, nos está hablando de dos cosas, ¿verdad? Que debemos de discernir, ¿sí? O sea, para Dios, los ángeles de Dios tienen una función. Los hijos de Dios aquí en la tierra tenemos una comisión, una visión. Aquí es restaurar la iglesia, su diseño original, y ir a ser discípulos. Pero nos está hablando de resurrección. Es decir, que nosotros los hijos de Dios debemos ser lo que Dios dice que somos, luz, y donde nosotros vayamos, si alguien está pasando pruebas y no es cristiano, tú vayas y le lleves la luz, que le vayas y le lleves las buenas nuevas de salvación, que lo salves. Dios lo salvará usando tu vida, naturalmente, pero lo que Dios nos promete es resurrección. Resurrección es que al dejar este cuerpo nosotros vamos a resucitar, no vamos a morir. El polvo se convertirá en polvo, pero resurrección, los hijos de resurrección. ¿Sí? Ahí dice, ¿sí? Entonces, dice, al ser hijos de la resurrección, ¿sí? ¿Quién es la resurrección? Es Cristo,
¿sí? Porque Él resucitó. Él venció la muerte, venció la tumba, venció el infierno, venció a los principados, a los potestades, venció a Satanás, venció toda la enfermedad, la maldición, todo. Ahora nosotros somos hijos de la resurrección, ¿sí? También eso se puede decir cuando te pregunten, ¿verdad? ¿Por qué? Pero tenemos que saber, hay muchos que no entenderían eso, pero los que ya llevan años en la iglesia, cuando tú les digas, soy hijo de la resurrección, pues eres hijo de Jesucristo. Pero tú tienes que decir, soy hijo, hija de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios siempre nos está direccionando y hablando, porque Él nos habla en su palabra. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a leer ahorita en Romanos. Ya vimos Romanos 9, no hemos leído Romanos 9, pero vamos a leer, sí, vamos a leer Romanos 9 del 6 al 8. Romanos 9, dice la bendita palabra de Dios, en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8. Dice la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa está, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En el 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. En el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿sí? La elección de Israel, cómo Dios elige a Israel. Entonces, sabemos que Dios nos llamó a hablar de servicio, para servir, ¿sí? Entonces, un hijo de Dios tiene que saber que lo rescató Dios ¿para qué? Para adorar a Dios, para servir a Dios, para predicar el Evangelio, para vivir para Cristo, como el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo fue bien claro. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Un hijo de Dios debe de saber que esa es su razón, su fundamento, el por qué Dios lo salvó y lo rescató de las tinieblas a la luz. Para ser hecho hijo de Dios, pero para servirle, para adorarle, para alabarle, para prepararse, para estudiar, para ser médico, ser abogado, ser lo que tenga como objetivo, o tener una empresa, tener un negocio, para poder servir a Dios, siempre estarse preparando, porque la mayoría de la iglesia, como no se habla de que Cristo viene, y Cristo viene, pero ¿qué hacemos mientras Cristo viene? Muchos dejaron de estudiar, muchos ya no alcanzaron sus sueños, muchos dejaron sus negocios, cuando nosotros debemos de saber que todos los días tenemos que trabajar, porque dice la palabra de Dios que el trabajo es una bendición. Y entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos que saber que tenemos que brillar, que tenemos que ser autoridad, pero sobre todo en frutos, siendo herederos de Dios, debemos de vivir con esa herencia, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios.
para servir a Dios, para servir a los demás. Naturalmente, cuando tú sirves a los demás, estás entendiendo que el que quiera ser grande en el reino de Dios, hágase pequeño y sirva a los demás. Entonces, no es como en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿el servir a Dios tiene un precio? Sí. ¿El ser hijo de Dios cuesta? Pues no cuesta cuando amas a Dios, porque hay mucha gente que hemos orado y dice, ¿quieres recibir a Cristo? Está enfermo y le decimos, ¿quieres recibir a Cristo? No, dice, mejor después. Estoy joven. Ahorita no. Ahorita tengo que hacer otras cosas. Como si ellos supieran que mañana van a vivir. O como si ellos supieran que su vida va a estar todo el tiempo joven, por ejemplo. Entonces, hay momentos en que Dios nos lleva a predicar a un lugar y Dios nos da la palabra. Y puede ser que sea la última palabra que Dios usa en mi vida para predicar, como un instrumento como que Dios le decía a Pablo, el apóstol, instrumento escogido me es este. Si yo soy un instrumento escogido para Dios, y tú también, tú no sabes ni yo cuándo Dios nos llamará a su presencia. Entonces hay momentos claves, momentos que el Señor nos lleva para predicar las buenas nuevas. Porque sabe el Señor que esa alma está a punto de llevársela. Y cuando tú escuchas la voz y obedeces la voz como hijo de Dios, hija de Dios, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios escuchan la voz de Dios y la obedecen. ¿Verdad? Los que no son hijos de Dios, lógico que no escuchan la voz de Dios, ni le obedecen a Dios porque no son de Él. Pero nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ir, y si te dice, lleva esta palabra a tal familia, te debes de ir, porque quizás sea el último día que ellos estén en vida, y de esa manera estás librando esas almas del infierno. Y entonces, tenemos que saber que el Hijo de Dios debe estar preparado, porque a veces le digo a la gente, prepárate un mensaje para allá fuera a predicar. No, es que no estoy preparado. Entonces, ¿cuándo estamos preparados? El Hijo de Dios debe de negarse a sí mismo. Ahorita me está diciendo el Señor que un hijo de Dios debe negarse a sí mismo. Un hijo de Dios debe renunciar absolutamente al mundo, al pecado, crucificar la carne, morir a sus pasiones, morir a sus deseos, morir a sus planes, morir a sus anhelos, morir a la vanidad del mundo, crucificar su ego, entregar todo a Dios, rendir mi mente, rendir mi pensamiento, mi modo de pensar, rendir mi voluntad, rendir mi corazón, rendir mi alma, rendir mi cuerpo, rendir mi espíritu, rendir mi persona, rendir mi familia, rendir mis hijos, rendir mis bienes, rendir mis finanzas, todo se lo tengo que entregar a Cristo para estar a los pies de Cristo, a los pies del Maestro, y de esa manera Él me envuelva con su plan, con su propósito, y Él haga lo que quiere hacer en ti y en mí, a su forma, a su manera, como Él quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, porque Él es Dios y Él es el único que manda. Un hijo de Dios, cuando hace eso, estará obedeciendo a Dios y sobre todo estará caminando en victoria y en bendición. Porque no solamente se trata de decir soy hijo de Dios, sino hay que someter todo a la voluntad de Dios. Vivir para Cristo, morir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Fue radical. Vivir para Cristo, morir para Cristo. Eso debe saber que el Hijo de Dios nació y fue alcanzado y salvado y sacado de las tinieblas para servir a Dios y congregarse, estar sujeto a Dios, obedecer a Dios y a sus apóstoles o profetas que tengan la congregación, en este caso a sus apóstoles, ¿verdad? Y en otro, los hijos espirituales a sus pastores. Ese es ser un hijo de Dios con frutos. Es un hijo de Dios que sabe su propósito, que sabe su identidad, que sabe
comisión y visión de acuerdo a la palabra. Predicar el evangelio del reino. Todos los hijos de Dios tienen que predicar el evangelio del reino. ¿Cuándo? ¿Solamente un día? ¿Solamente en una campaña? ¿Solamente cuando me congrego? No, todos los días. Tengo que ganar almas para Cristo. Un hijo de Dios debe saber que de esa manera, como dice la palabra, es sabio. Cuando es un instrumento útil en las manos de Dios. Y esos son los frutos de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y pues hoy Dios habló de restaurar la identidad de la iglesia. Que tú y yo somos hijos de Dios, herederos de Dios, simiente de Dios. Esa es la palabra que nos trajo Dios en esta noche, viernes. La gloria es para Jesucristo, gracias y paz.